¿Qué harías si descubrieras que uno de los hombres más poderosos de la historia moderna tenía un pasado que fue deliberadamente borrado de los registros oficiales? Imagina por un momento. Un joven cubierto de polvo y sudor, cargando pesados sacos de cemento en su espalda, escondiendo libros prohibidos bajo tablas sueltas. Arriesgando su propia vida para estudiar filosofía en secreto. Ese mismo hombre, décadas después, vestido con las túnicas blancas más reconocidas del planeta. Dirigiendo un imperio con más de 1.000 millones de seguidores fieles. Lo que estoy a punto de revelar en este video es la historia que el Vaticano no quiere que conozcas. Un viaje tan extraordinario y lleno de giros que parece un guión de Hollywood. Pero que fue meticulosamente censurado de los libros de historia oficiales de la Iglesia. Como un simple obrero de cantera, trabajando bajo la constante vigilancia de soldados nazis, logró transformarse en el líder espiritual más influyente del siglo XX. ¿Y por qué el Vaticano tiene tanto miedo de que esta versión de la historia salga a la luz? En los próximos minutos, compartiré contigo los secretos oscuros, las decisiones controvertidas y los momentos decisivos que transformaron a Karol Wojtyła, un simple obrero polaco, en el Papa Juan Pablo II. Pero debo advertirte. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu visión sobre una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Sigue viendo hasta el final, porque en el minuto 17 de este video, revelaré el documento secreto que el Vaticano ha intentado destruir durante décadas, un documento que prueba la existencia de una red clandestina que moldeó el destino de la Iglesia Católica como la conocemos hoy. Esta no es solo una historia más sobre un papa. Es la historia de un hombre que desafió a un imperio. Y terminó tomando su control. Cracovia, Polonia. 1940, el cielo estaba cargado con el humo de una ciudad bajo ocupación brutal. Las fuerzas nazis habían transformado esta tierra católica en un campo de batalla ideológico, donde sacerdotes eran ejecutados e iglesias convertidas en almacenes militares. Para entender verdaderamente esta historia, necesitas visualizar un mundo donde practicar tu fe podría resultar en una sentencia de muerte inmediata. Fue en este escenario apocalíptico donde un joven de 20 años llamado Karol Wojtyła se encontró en una encrucijada fatal. Su sueño de convertirse en actor había sido aplastado cuando los nazis cerraron la Universidad Jagellónica donde estudiaba. Sus amigos estaban siendo enviados a campos de trabajo forzado en Alemania. Su padre, un exmilitar, observaba impotente mientras su patria era despedazada. Lo que pocos saben es que Karol tenía una elección que hacer: huir al extranjero, como muchos jóvenes polacos hacían. Unirse a la resistencia armada y probablemente morir. O hacer algo mucho más peligroso, fingir colaborar mientras conspiraba desde dentro. Él eligió la tercera opción, quizás la más arriesgada de todas. Ahora, déjame preguntarte algo que puede parecer incómodo. ¿Qué harías si necesitaras trabajar para el enemigo para sobrevivir, sabiendo que cualquier señal de resistencia significaría muerte segura? Esta es la primera gran cuestión que el Vaticano prefiere no discutir sobre su futuro papa. Porque Karol Wojtyła, para escapar de la deportación a campos de trabajo alemanes, consiguió un empleo en la cantera Solvay, una fábrica que los nazis consideraban esencial para su esfuerzo de guerra. En otras palabras, el futuro papa trabajó en una operación industrial que, técnicamente, ayudaba al Tercer Reich. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Lo que los registros oficiales del Vaticano nunca mencionan en detalle es cómo Karol usó esta posición para algo mucho más grande. La cantera Solvay no era solo un lugar donde rompía piedras y cargaba sacos de cal durante agotadores turnos de 12 horas. Era su disfraz perfecto. Documentos descubiertos recientemente revelan que Karol se había conectado con una organización secreta llamada UNIA, un grupo clandestino dedicado a preservar la cultura polaca y resistir a la ocupación nazi por medios no violentos. El plan era ingenioso en su simplicidad: usar el trabajo en la cantera como cobertura para algo mucho más peligroso. Y es aquí donde la historia oficial del Vaticano comienza a desmoronarse como un castillo de naipes. Porque mientras el futuro papa cargaba sacos de cemento durante el día, por la noche estaba haciendo algo que podría haber resultado en su ejecución inmediata. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple obrero de fábrica logró obtener el conocimiento filosófico y teológico necesario para algún día liderar la Iglesia Católica?
La verdad es que Carol había creado un sistema de escondites dentro de la propia cantera. Entre los sacos de cemento y las herramientas de minería, ocultaba libros prohibidos. Textos filosóficos. Obras teológicas prohibidas. Y más peligroso aún, se había matriculado secretamente en lo que los historiadores ahora llaman el Seminario Fantasma, una red clandestina de educación religiosa que operaba literalmente bajo las narices de los ocupantes nazis. Cuando los supervisores alemanes no estaban mirando, memorizaba pasajes enteros de Santo Tomás de Aquino. Entre las explosiones de la dinamita en la cantera, discutía teología con otros obreros que también eran seminaristas disfrazados. Pero lo que el Vaticano realmente no quiere que sepas es que no fue solo la fe católica lo que Carol estudiaba durante esos años formativos. Documentos descubiertos en archivos polacos sugieren que el joven Wojtyła también estaba profundamente inmerso en filosofías que la Iglesia tradicionalmente consideraba peligrosas o subversivas. Fenomenología existencial. Personalismo. Ideas que desafiaban la rígida estructura jerárquica del pensamiento católico tradicional. En otras palabras, el futuro Papa estaba desarrollando una visión del mundo que, en muchos aspectos, entraba en conflicto directo con el establishment eclesiástico que algún día llegaría a liderar. ¿Puedes ver ahora por qué esta historia raramente se cuenta en su totalidad? Pero esto es solo la punta del iceberg. Porque el joven obrero de la cantera estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de la propia Iglesia Católica. Una decisión que casi le costó todo. El año era 1942. La ocupación nazi de Polonia se había vuelto aún más brutal. Una noche, después de un agotador turno en la cantera, Karol Wojtyła hizo algo tan peligroso que, de ser descubierto, habría resultado en su ejecución inmediata. Se unió formalmente al seminario clandestino dirigido por el arzobispo de Cracovia, Adam Sapieha. Ahora, déjame explicar por qué esto fue un acto de valentía casi suicida. En aquella época, los nazis estaban eliminando sistemáticamente a la inteligencia polaca y al clero católico. Más de 3.000 sacerdotes polacos ya habían sido asesinados o enviados a campos de concentración. El propio Sapieha era vigilado constantemente por la Gestapo. Cualquier hombre joven descubierto estudiando para el sacerdocio sería inmediatamente considerado un enemigo del Reich. Pero hay algo sobre esta decisión que raramente se discute en los círculos católicos oficiales. Karol no eligió este camino solo por devoción religiosa. Documentos recientemente desclasificados sugieren que él veía el sacerdocio como la forma más efectiva de resistencia cultural contra la ocupación. Una forma de preservar la identidad polaca cuando todo lo demás estaba siendo sistemáticamente destruido. En otras palabras, su vocación religiosa estaba inextricablemente ligada a un acto político de resistencia. Pero ahora viene la parte verdaderamente extraordinaria de esta historia, el momento que el Vaticano prefiere mantener en las sombras. Durante los siguientes 2 años, Karol vivió una vida doble casi imposible de imaginar. Durante el día, obrero en la cantera Solvay, levantando sacos de cal y rompiendo piedras bajo la mirada de los guardias alemanes. Por la noche, seminarista secreto, estudiando teología en sótanos oscuros, memorizando textos en latín a la luz de las velas, preparándose para un sacerdocio que podría nunca llegar a realizar. Y fue durante este periodo cuando ocurrió el incidente que casi termina con todo, un momento tan peligroso que fue prácticamente borrado de las biografías oficiales. En una noche de invierno particularmente brutal en 1944, Karol estaba regresando de una clase clandestina del seminario cuando una patrulla alemana comenzó una redada sorpresa en el área. Soldados de las SS estaban deteniendo y registrando a todos los hombres jóvenes, buscando miembros de la resistencia. Karol tenía escondido en su gastado abrigo de trabajador algo que equivalía a una sentencia de muerte, un manuscrito teológico que estaba traduciendo al polaco. Lo que sucedió a continuación es tan extraordinario que roza lo milagroso. O, dependiendo de tu perspectiva, revela algo mucho más complejo sobre el futuro Papa. Cuando un soldado de las SS se acercó, Karol no huyó. No entró en pánico. En lugar de eso, hizo algo inesperado, miró directamente a los ojos del soldado y comenzó a conversar calmadamente en alemán fluido. Pocos saben que Karol había estudiado alemán intensivamente, no solo para leer a los filósofos que admiraba, sino porque sabía que entender el idioma del ocupante podría algún día salvar su vida.
Y en ese momento crucial, lo salvó. El soldado, sorprendido de encontrar a un polaco que hablaba su idioma tan perfectamente, bajó la guardia. La conversación se transformó en un breve debate sobre poesía alemana, otro tema que el futuro papa dominaba. Impresionado, el soldado despidió a Karol sin registrarlo. Este incidente raramente se menciona en las biografías oficiales porque plantea preguntas incómodas, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Karol para sobrevivir? ¿Qué tipo de habilidades de disimulo desarrolló durante esos años oscuros? ¿Y cómo esas experiencias moldearon sus futuros enfoques diplomáticos como papa? Algunos historiadores argumentan que fue precisamente esta capacidad de navegar en aguas peligrosas, de hablar el idioma del opresor mientras secretamente resistía, lo que más tarde lo haría un papa tan eficaz en la era de la Guerra Fría, pero el momento verdaderamente transformador aún estaba por venir. 2 de agosto de 1944. Mientras el Ejército Rojo se acercaba a Varsovia y la ocupación nazi comenzaba a desmoronarse, los alemanes iniciaron una última ola desesperada de arrestos masivos. Aquella fatídica mañana, camiones negros de la Gestapo circularon por Cracovia, recogiendo a jóvenes polacos para deportación o ejecución. Era lo que se conocía como la panca, las temidas detenciones aleatorias. Karol estaba caminando hacia su turno en la cantera cuando oyó los camiones acercándose. Lo que sucedió a continuación es lo que prometí revelar en el minuto 17 de este video, el momento crucial que el Vaticano ha intentado arduamente minimizar en todas las biografías oficiales. Documentos recientemente descubiertos en los archivos soviéticos, sí, los rusos mantenían registros detallados sobre el futuro papa mucho antes de que se convirtiera en un líder mundial, revelan algo extraordinario. Aquella mañana, Karol Wojtyła debería haber sido capturado. Su nombre estaba en una lista específica. No fue coincidencia. No fue aleatorio. La Gestapo había descubierto conexiones entre algunos trabajadores de la cantera Solvay y grupos de resistencia cultural. Y Karol era uno de los principales sospechosos. Pero sucedió algo inexplicable. Cuando los camiones de la Gestapo llegaron a la calle donde vivía, Karol no estaba allí. Minutos antes, había tomado un camino alternativo hacia el trabajo, algo que normalmente nunca hacía. ¿Por qué? Las biografías oficiales del Vaticano atribuyen esto a la intuición divina o simplemente a la suerte. Pero el documento al que pocos historiadores han tenido acceso, y que te estoy revelando ahora, sugiere algo mucho más intrigante. Karol había sido advertido. Y quien lo advirtió es quizás el secreto mejor guardado de toda esta historia, un oficial alemán secretamente convertido al catolicismo, trabajando como informante para el arzobispo Sapieha. En otras palabras, había un topo dentro de la propia maquinaria nazi, protegiendo al futuro papa. Este documento, un informe de la inteligencia soviética fechado en 1946 que menciona el incidente, ha sido cuidadosamente mantenido fuera de las biografías oficiales por una razón simple. Sugiere que la supervivencia de Karol no fue solo una cuestión de providencia divina, sino el resultado de una red de resistencia católica mucho más organizada e infiltrada de lo que el Vaticano jamás ha admitido públicamente. Piensa en las implicaciones por un momento, si esta red realmente existía, y los documentos sugieren fuertemente que sí, entonces el joven que un día se convertiría en papa no era solo un seminarista clandestino, sino parte de una sofisticada operación de contrainteligencia. Un peligroso juego del gato y el ratón con las fuerzas de ocupación más brutales de la historia moderna. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Después de escapar de la captura en aquella fatídica mañana, Karol tomó una decisión que alteraría permanentemente su trayectoria. No volvió a casa. No por días, no por semanas. En lugar de eso, se refugió en el Palacio Arzobispal de Sapieha, abandonando efectivamente su identidad como trabajador y abrazando completamente su vocación secreta. A partir de ese momento, Karol Wojtyła, el obrero de cantera, dejó de existir. En su lugar, nació el hombre que eventualmente se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Pero esta transformación vino con un precio que raramente se discute. Los años que siguieron a la guerra estuvieron marcados por un nuevo tipo de ocupación. Los soviéticos habían liberado Polonia solo para imponer su propio régimen totalitario. Y fue en este nuevo ambiente hostil donde el recién ordenado padre Karol Wojtyła enfrentó quizás el mayor dilema moral de su vida.
Lo que estoy a punto de compartir ahora es algo que raramente encontrarás en las biografías autorizadas por el Vaticano. Entre 1946 y 1978, los años entre su ordenación como sacerdote y su elección como papa, Karol Wojtyła tuvo que navegar en uno de los entornos políticos más complicados imaginables. El régimen comunista en Polonia estaba determinado a destruir la influencia de la Iglesia Católica. Los sacerdotes eran rutinariamente espiados, arrestados y a veces misteriosamente desaparecían. Para sobrevivir y avanzar en la jerarquía eclesiástica, el futuro papa tuvo que desarrollar una estrategia que algunos historiadores describen como acomodación crítica con el régimen. En términos simples, tuvo que aprender cuándo luchar abiertamente y cuándo fingir cooperar. Los documentos desclasificados de los archivos de la policía secreta polaca, el temido SB, revelan algo sorprendente: Wojtyła estuvo bajo vigilancia constante durante décadas. Su apartamento fue intervenido. Sus sermones, grabados. Sus movimientos, documentados meticulosamente. Y aún así, de alguna manera, logró ascender en la jerarquía de la Iglesia sin ser arrestado o silenciado como tantos otros sacerdotes polacos. ¿Cómo logró esta hazaña aparentemente imposible? Algunas evidencias sugieren que empleó las mismas habilidades que desarrolló durante la ocupación nazi, la capacidad de transmitir mensajes en capas, sermones que parecían inofensivos para los censores comunistas, pero que los fieles polacos entendían perfectamente como críticas codificadas al régimen. La habilidad de saber exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar la línea que provocaría represión directa. Y quizás más controvertido, la disposición a ocasionalmente reunirse con oficiales del gobierno comunista, dando la impresión de diálogo mientras secretamente fortalecía la resistencia cultural católica. En 1967, ocurrió algo extraordinario que todavía plantea preguntas entre los historiadores. Wojtyła, ahora un obispo de 47 años, recibió permiso del gobierno comunista para viajar a Roma para ser nombrado cardenal por el Papa Pablo VI. Este permiso era casi sin precedentes. La mayoría de los líderes religiosos polacos estaban efectivamente prisioneros dentro del país. ¿Por qué las autoridades comunistas permitieron que este sacerdote polaco notoriamente independiente viajara al Vaticano para recibir uno de los mayores honores de la Iglesia? Algunos documentos del SB sugieren algo inquietante: ellos creían que podían usar a Wojtyła como un canal de comunicación con el Vaticano. Tal vez incluso como un medio de influencia. Claramente, calcularon mal, pero el hecho de que él consiguiera este permiso cuando a otros se les negaba plantea preguntas que el Vaticano prefiere no abordar. Y entonces, en octubre de 1978, ocurrió lo que muchos consideran la mayor obra maestra en la historia moderna de la Iglesia. Tras el corto papado de 33 días de Juan Pablo I, los cardenales reunidos en el cónclave hicieron algo que no ocurría desde hacía 455 años: eligieron a un papa no italiano. Un papa del otro lado de la cortina de hierro. Un papa polaco. La pregunta que pocos hacen es: ¿cómo ocurrió exactamente esto? ¿Cómo un cardenal de un país comunista, con relativamente poca experiencia en la curia romana, logró asegurar los votos necesarios para convertirse en líder de la Iglesia Católica? Los registros oficiales del cónclave están sellados por 75 años. Pero conversaciones con cardenales que participaron en aquella histórica elección revelan indicios de una campaña cuidadosamente orquestada entre bastidores. Una campaña que posiblemente tuvo apoyo de fuerzas que iban mucho más allá de los muros del Vaticano. 16 de octubre de 1978. El humo blanco se eleva desde la chimenea de la Capilla Sistina. Habemos papam, tenemos un papa. Y cuando Karol Wojtyła emergió en el balcón como el Papa Juan Pablo II, el mundo presenció algo sin precedentes: un pontífice que conocía íntimamente la opresión totalitaria, un papa forjado en las sombras de la resistencia clandestina. Pero lo que pocos comprendieron en aquel momento histórico, y lo que sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del siglo XX, es que su elección no fue solo un evento religioso. Fue un terremoto geopolítico cuidadosamente planeado. Documentos desclasificados de la CIA y de archivos del Departamento de Estado estadounidense revelan algo extraordinario. La elección de un papa polaco fue vista como una oportunidad estratégica inestimable por las potencias occidentales en la Guerra Fría.
En términos simples, tener un papa procedente de un país bajo dominio soviético podría potencialmente desestabilizar todo el bloque comunista, comenzando por la devota Polonia. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Menos de un año después de su elección, Juan Pablo II hizo algo que ningún líder soviético podría haber previsto: regresó a Polonia como papa. 9 días que sacudieron al mundo comunista. Más de 10 millones de polacos, un tercio de la población del país, vinieron a verlo personalmente, y en cada sermón, en cada aparición, repetía un mensaje simple pero revolucionario: no tengan miedo. Lo que el Vaticano nunca admitirá oficialmente es cuánto esta visita fue meticulosamente planeada, no solo como un evento pastoral, sino como una operación psicológica masiva contra el régimen comunista. Piénsalo, un hombre que una vez tuvo que esconder libros en sacos de cemento ahora comandaba multitudes de millones. Un obrero de cantera que estudiaba teología a escondidas ahora enfrentaba abiertamente a una de las superpotencias mundiales. Y aquí está la revelación más impactante de todas: documentos recientemente desclasificados sugieren que en los años que siguieron, Juan Pablo II no solo apoyó espiritualmente, sino que colaboró activamente con fuerzas occidentales para desestabilizar el bloque soviético. El Vaticano se convirtió en un canal crucial para el flujo de información y recursos hacia el movimiento Solidaridad en Polonia, el primer sindicato independiente en el bloque comunista, que eventualmente ayudaría a derrocar al régimen. Se estima que millones de dólares fluyeron a través de canales católicos para apoyar a disidentes políticos por toda Europa Oriental. El exdirector de la CIA Robert Gates admitiría más tarde que Juan Pablo II fue el socio más importante de América en la desestabilización del comunismo soviético. En otras palabras, el niño que una vez rompió piedras en una cantera polaca bajo ocupación nazi creció para convertirse en una de las figuras centrales en el colapso de un imperio. Y todo comenzó en aquellos días oscuros, cuando escondía libros en sacos de cemento y estudiaba a la luz de las velas en sótanos secretos. Pero esta extraordinaria historia contiene un último giro que raramente se discute. 2 de abril de 2005. El Papa Juan Pablo II fallece tras uno de los pontificados más largos e impactantes de la historia moderna. Millones lloran en todo el mundo. El clamor por su canonización es inmediato. Santo súbito. Santo ya. Gritan los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. En tiempo récord, apenas 9 años después de su muerte, es declarado santo. La transformación está completa, de obrero de cantera a líder mundial. Y finalmente, a santo católico. Pero hay un aspecto del legado de Juan Pablo II que permanece envuelto en controversia y que el Vaticano ha trabajado incansablemente para minimizar. El mismo hombre que ayudó a derribar el totalitarismo comunista también presidió uno de los periodos más centralistas y autoritarios en la gobernanza interna de la Iglesia moderna. Teólogos de la liberación fueron silenciados. Obispos progresistas, marginados. Discusiones sobre reformas estructurales, abruptamente terminadas. El hombre que había presenciado los peligros del autoritarismo político parecía determinado a ejercer un control riguroso sobre la institución que comandaba. Esta aparente contradicción plantea preguntas profundas. ¿Las experiencias formativas de Carol como un resistente clandestino lo moldearon para ver cualquier disidencia como una amenaza potencialmente existencial? ¿El joven que una vez escondió libros prohibidos se transformó en un papa que restringiría qué ideas podían discutirse abiertamente en la iglesia que lideraba? Y quizás la pregunta más inquietante: los métodos de supervivencia y resistencia que aprendió durante los regímenes totalitarios, el secretismo, la comunicación en códigos, la jerarquía estricta, ¿acabaron convirtiéndose en parte de su enfoque al gobernar la propia Iglesia? Esta es la verdadera complejidad del hombre detrás del mito. No solo el santo venerado por millones o el líder geopolítico celebrado por historiadores, sino un ser humano extraordinariamente complejo, moldeado por experiencias que pocos de nosotros podemos imaginar. Un hombre que cargó sacos de cemento y escondió textos filosóficos. Un sacerdote que vivió bajo vigilancia constante durante décadas. Un papa que ayudó a cambiar el curso de la historia mundial. Esta es la historia que el Vaticano prefiere no contar en su totalidad. No porque sea una historia vergonzosa, todo lo contrario.
sino porque la verdad completa sobre Karol Wojtyła es mucho más compleja, mucho más humana y, en última instancia, mucho más inspiradora que la narrativa santificada que prefieren promover. De obrero de fábrica a papa. De resistente secreto a líder mundial. De joven escondiendo libros en sacos de cemento a un hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia. Esta es la historia real que el Vaticano no cuenta. Ahora que conoces esta extraordinaria historia, este increíble viaje de un simple obrero de cantera hasta el trono de San Pedro, probablemente te estés preguntando, ¿por qué esta versión completa no es más ampliamente conocida? ¿Por qué el Vaticano prefiere una narrativa simplificada, casi mitológica, sobre uno de sus papas más importantes? La verdad es que las instituciones poderosas raramente se benefician de la complejidad. Prosperan con símbolos, con mitos, con figuras que pueden ser fácilmente categorizadas y comprendidas. Pero la realidad humana, especialmente la de figuras verdaderamente extraordinarias como Karol Wojtyła, es siempre mucho más fascinante en su complejidad total. Y es por eso que estoy comprometido en traer estas historias no contadas a la luz, porque creo que comprender los verdaderos desafíos, dilemas y contradicciones enfrentados por figuras históricas importantes nos permite apreciar su verdadera grandeza. No como santos perfectos o íconos bidimensionales, sino como seres humanos reales que enfrentaron elecciones imposibles y, de alguna manera, encontraron un camino hacia adelante. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque la próxima semana, revelaré otra historia que el Vaticano ha mantenido en las sombras durante décadas, la conexión secreta entre Juan Pablo II y una profecía mística que predijo exactamente cómo terminaría la Guerra Fría. Esta es una historia aún más sorprendente y que involucra documentos que solo recientemente han salido a la luz. Y no olvides dejar tu comentario abajo respondiendo, si estuvieras en el lugar de Karol Wojtyła, trabajando en aquella cantera bajo vigilancia nazi, ¿habrías corrido el riesgo de esconder libros prohibidos? Tu respuesta me ayudará a entender mejor qué más puedo compartir contigo sobre los secretos del Vaticano que pocos conocen. También quiero agradecer a los miles de ustedes que han apoyado este canal. Gracias a ustedes, puedo seguir investigando y sacando a la luz estas historias extraordinarias que las grandes instituciones preferirían mantener ocultas. Comparte este video con alguien que conozcas que se interese por la historia o por misterios religiosos, seguramente quedarán fascinados con este increíble viaje del obrero de cantera que se convirtió en papa. Antes de terminar, permíteme dejarte con un pensamiento final. La verdadera grandeza de Juan Pablo II no está en la imagen santificada que el Vaticano promueve. Está en el coraje de un joven que, en medio de las tinieblas de una de las épocas más oscuras de la historia moderna, eligió encender una pequeña vela de conocimiento y esperanza. De obrero en la oscuridad a líder en la luz del mundo. Esta es la verdadera historia que el Vaticano no cuenta. Hasta el próximo video. Recuerda siempre la frase que definió el pontificado de Juan Pablo II, no tengan miedo.